Francisco, ¿tiene Dios algo que ver con los acontecimientos en Israel en estos días? Seguramente que sí, Ernesto. ¿Son estos acontecimientos en Israel en cumplimiento de las profecías? Por supuesto que sí. En realidad hay más de una profecía de tiempo en la Biblia que tiene que ver con esta fase del plan divino. Jesús se refirió a una de ellas en conexión con los tiempos de los gentiles. ¿Y qué tienen que ver tiempos de los gentiles con las profecías concernientes a Israel? Jesús empleó esta expresión en conexión con los desastrosos acontecimientos que ocurrirían sobre la nación de Israel. En ese entonces la nación era vasalla de los gentiles, o sea, del Imperio Romano. Y Jesús profetizó que esto continuaría hasta que los tiempos de los gentiles fueran cumplidos. El Antiguo Testamento nos suministra la información de que esos tiempos de los gentiles sería un período de tiempo comenzando con el destronamiento del último rey de Israel, lo que ocurrió en el año 606 antes de la era cristiana y que termina en 1914. Eso es bastante interesante, Francisco, especialmente si se toma en cuenta que fueron acontecimientos resultantes de la Primera Guerra Mundial, los que comenzaron a ocurrir en 1914 y que condujeron finalmente al establecimiento de Israel como nación. Ernesto, debemos también tomar en cuenta la plena importancia de estas profecías, por cuanto ellas tienen que directamente ver con lo que ahora ocurre entre todas las naciones. El entender de ellas ayuda considerablemente a revelar el significado de lo que hoy acontece en el mundo entero. Francisco, pero volviendo a las profecías de tiempo, usted indicó que había otra relacionada en particular con los israelitas. Es verdad, la Biblia no le da un nombre en particular, pero es el doble de Israel al que se refiere. 3 de los profetas se refieren a ella: Jeremías, Zacarías y también Isaías. Ernesto, lea usted primero lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 16, versículos 14 al 18. Aquí tengo eso en la Biblia. Con mucho gusto. A ver, esto es lo que dice el profeta. Y cito: Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que ya no dirán, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las demás tierras a donde los había arrojado, pues que los volveré a traer a su propia tierra que di a sus padres, porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos. Estos no están escondidos de mi rostro, ni está encubierta su iniquidad a mis ojos. Así pues, recompensaré primero al doble de su iniquidad y su pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Notará usted, Ernesto, que esta profecía nos asegura que ha sido la intención de Dios restaurar a su pueblo a la tierra prometida, pero que primero vendría sobre ellos un doble período de castigo. Mantenga presente esa palabra doble, en tanto que lee otra profecía relacionada. Se encuentra en Zacarías, capítulo 9, versículos 9 al 12. En verdad que estamos estudiando la Biblia en este diálogo, Francisco. Bien, Zacarías capítulo 9. Aquí está. Empezaré a leer desde el versículo 9. Y dice: Regocijaos en gran manera, oh hija de Sión. He aquí que viene a ti tu rey, justo y victorioso, humilde y cabalgando sobre un asno. Hoy mismo anuncio que os devolveré el doble. Esta escritura ciertamente menciona, como se dice, el doble, lo subrayamos. Y no solamente eso, sino que también definitivamente identifica a cuándo precisamente debería empezar a contarse ese doble o período de dispersión.
Esta profecía se cita en el Nuevo Testamento y es aplicada al tiempo en que Jesús entró en Jerusalén y fue aclamado como rey. En ese entonces fue cuando empezó la celebración del Domingo de Ramos. Sí, pero lo importante es que encontremos la fecha exacta. Ocurrió en el año 33 de la era cristiana. Luego, esa es la fecha en que, en conformidad con la profecía de Zacarías, comenzó el doble de Israel. Pero, Francisco, ¿por qué se llama doble? ¿A qué doble nos referimos? Es evidente que este doble está relacionado con el tiempo que transcurrió desde que Dios empezó a tener tratos con Israel como nación. Esto ocurrió a la muerte de Jacob, cuando Dios reconoció a los 12 hijos de Jacob como el núcleo de la nación de Israel. Conforme a la cronología bíblica, esto ocurrió en el año 1813 antes de Jesucristo, y al comienzo del año 33 de la era cristiana se completan los 1845 años. Y su argumento, Francisco, es que 1845 años después del año 33 nos traen al tiempo en que algo debería ocurrir para que Israel fuera juntado de nuevo en su tierra prometida. ¿Es esto lo que usted piensa, Francisco? Sí, Ernesto. Ese periodo se completó en el año de 1878 y algo ocurrió ese año para indicar que había llegado el tiempo para el comienzo del cumplimiento de esta profecía. Ese fue el año del Congreso de Naciones en Berlín, cuando se tomaron pasos para mejorar en gran manera la condición de los judíos en Palestina. Desde ese entonces en adelante, pequeños grupos de judíos entraron en actividad en la Tierra Santa. Podemos decir que ese fue un pequeño principio de lo que hoy ocurre en grande, vamos a decir, en gran escala en Israel. Es un hecho que el comienzo del doble en el año 33 no fue muy significativo. Fue 40 años más tarde cuando Jerusalén fue destruida por el ejército romano y dispersado el pueblo de Israel. Sin embargo, fueron los acontecimientos que culminaron en el año 33 los que trajeron como consecuencia la destrucción de Jerusalén. ¿Y a dónde llegamos si añadimos esos 40 años al doble? Si añadimos 40 años a 1878, llegamos a 1918, que fue el año siguiente a la llamada Declaración de Balfour, como resultado de la cual se abrió puerta franca a los judíos a la Tierra Santa. Todo esto, Francisco, es muy significativo. Y todo esto hace nacer en mí más confianza que nunca antes en la inspiración de las profecías de la Biblia. Y también convicción respecto a que estas profecías nos dicen bastante relativo a acontecimientos futuros y a la manera en que la mano de Dios hará que esos acontecimientos resulten en la solución de los presentes problemas del mundo. Una solución que traerá nada menos que paz, gozo y vida para todos. Ojalá tuviéramos tiempo para investigar más el testimonio profético de las Escrituras. Pero a lo menos, Ernesto, nuestros radioescuchas podrán enterarse mejor de muchos de los asuntos presentados en las Escrituras si estudian la Biblia con los folletos que se publican por la Asociación de Estudiantes de la Biblia El Alba. Inviten a sus familiares y amigos a que escuchen estos diálogos y que Dios los bendiga.